Le damos la bienvenida una vez más. Hoy día aquí estaremos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 15, el versículo 1 hasta el 21. Hechos capítulo 15, versículo 1 hasta el 21. Y yo estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Y vamos a estudiar el concilio en Jerusalén, el problema que surgió en la iglesia cuando los gentiles comenzaron a entrar en la iglesia. Lo voy a dividir en dos secciones, del versículo 1 al 12 y luego del 13 hasta el 21. Vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La clave del problema es precisamente declarada aquí en el primer versículo: no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros. Él dice que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. En otra palabra, esta es una frase que indica la salvación. Así como también se nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor, de la misma manera dice que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Mira, el asunto principal, comenzando el versículo 1, es que hubo un problema en cuanto los judíos querían implementar y imponer la salvación a través de las obras de la ley sobre los gentiles. Y este siempre ha sido un problema en la iglesia, donde Satanás, el diablo propio, está detrás de todo este asunto. Por favor, abre sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y estaremos relatando, y mis hermanos, y dejando un montón de versículos para anotar y comprender más ampliamente lo que Hechos capítulo 15, versículo 1 hasta el 21 nos está hablando. Abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, y por favor detenga su lugar en Hechos capítulo 15 todo el tiempo. Mira, Satanás está bien determinado a arruinar cada iglesia, cada hogar y todo cristiano que pueda. No lo subestimes, por favor. Tiene mucho éxito en lo que hace.
Su búsqueda de su destrucción es implacable, mis hermanos. Implacable. Mira, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Por favor, guarde su lugar en Hechos capítulo 15. Ahora vaya conmigo en Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo capítulo 12, versículo 25. Una de las armas más efectivas y paralizantes, ¿no?, para destruir una iglesia o una familia es la lucha, la sedición, la división, mis hermanos. Note lo que dice Jesús en Mateo capítulo 12, en versículo 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Precisamente lo que estaba pasando aquí en Hechos capítulo 15 con la iglesia. Mira, a Satanás le encanta ver a las familias, le encanta ver a las iglesias alborotando, mis hermanos, luchando y peleando, alborotando, luchando y peleando. El amor sale por la puerta, mis hermanos, cuando ese comportamiento existe en el hogar o en la iglesia. La unidad es asfixiada completamente. El Espíritu Santo está afligido y el poder de la iglesia, mis hermanos, se debilita, mis hermanos, se debilita a medida que el hogar o la iglesia se ha desviado. Y es precisamente lo que estaba pasando aquí en Hechos capítulo 15. Mira, en Hechos capítulo 15, Satanás, muy astuto, continuó su búsqueda implacable, mis hermanos, para detener a la iglesia. Atacó a los hombres de Dios y fracasó. Continuó su ataque apuntando al mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo mismo para desviar a la iglesia. Ahora, observe conmigo el versículo 1. Hechos capítulo 15, versículo 1, por favor. Mira. Hablando de los actos de engaño. Vamos a hablar de los actos de engaño. Y dice en versículo 1, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mira, te quiero mostrar algo. Lanza conmigo en Lucas capítulo 4, versículo 13. San Lucas capítulo 4, versículo 13. Mira, Satanás nunca dejó a los siervos de Dios intactos por mucho tiempo. Intactos por mucho tiempo. Mira, continuó molestando al Señor incluso después de la tentación de Cristo. Permíteme un ejemplo. En San Lucas capítulo 4, versículo 13 dice esto. Mira, dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alojó de él, del Señor Jesucristo, esperando un tiempo oportuno. Esperando un tiempo oportuno. Y es precisamente lo que él estaba haciendo aquí en Lucas, lo que Lucas nos viene relatando en Hechos capítulo 15, note bien. El mensaje de Pablo fue atacado en lugar de su cuerpo en esta ocasión. Ciertos hombres bajaron de Judea, ¿no?, predicando al legalismo a los creyentes. Estaban comprometidos con su mensaje y su viaje no fue muy fácil, mis hermanos. Mira, si te imaginas de Jerusalén a Antioquía, mis hermanos, fue un viaje de más o menos aproximadamente unos 482 kilómetros, mis hermanos, de carreteras y terrenos ásperos. Las dificultades no detuvieron a estos hombres. Mira,
que estemos igual comprometidos. Tú y yo estemos igual de comprometidos, mis hermanos, los que tenemos un mensaje de verdad y esperanza. Debemos nosotros ser más agresivos, escucharme, más agresivos que los testigos de Jehová o los mormones. Nuestro problema, si es que somos honestos, ¿no?, es que nos apartamos del propósito de llegar a los demás por Cristo. Aquí está la clave, mira. El problema aquí no era si los gentiles podían ser salvos, sino cómo se salvaron, cómo se salvarán. No es que iban a ser salvos, el método cómo ser salvos fue el problema aquí. Y estos legalistas, entre comillas, se opusieron al mensaje evangélico, ¿no?, de salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Algunos pueden hacer una pregunta muy lógica, muy lógica. ¿Qué es el legalismo? ¿Qué es el legalismo? Bueno, el legalismo, mis hermanos, es cualquier acción de la obra del hombre a la obra terminada de Cristo para traer y guardar la salvación. Ahora, esos hombres que se mencionan aquí en versículo 1, mis hermanos, enseñaron que la circuncisión era necesaria para que una persona fuera salva. Decían ellos que los gentiles, nosotros que no somos judíos, tendría que cumplir los criterios, mis hermanos, judíos antes de que pudieran ser salvos o salvados. Tuvieron que entrar en la iglesia a través de la ley mosaica. Mira, me encanta como lo dijo el doctor Warren Wiersbe, ¿no? Él nació en el mes de mayo, precisamente, mis hermanos, en el año 1929 y falleció el 2 de mayo del año 2019. Mira bien, él dijo que estos hombres estaban virtiendo, que ellos estaban virtiendo el nuevo vino de la salvación por gracia en los viejos odres de la ley. En esencia, decían que una persona no es salvada por la gracia, sino por las obras. Eso es precisamente el legalismo. Por favor, abre sus Biblias en Gálatas capítulo 3, siempre guardando su lugar en Hechos capítulo 15. Y le había dicho que hay muchos versículos que yo quiero en tratar de entejer y inculcar aquí, involucrar aquí, para que tú puedas ver el cuadro completo del problema que estaba sucediendo aquí en Hechos capítulo 15 con esta iglesia que estaba recibiendo los nuevos creyentes que eran los gentiles. Mira, la salvación no puede ser alcanzada por ambos. Es uno o otro. Es uno o otro. Es por gracia o por la ley. Pero no puede ser las dos cosas. Mira, nosotros no somos salvos por la gracia y luego nos mantenemos salvados por nuestras obras. No puede ser así. Pablo dejó muy claro que somos salvos por la gracia de Dios. Mira, en Gálatas capítulo 3, que te acabo de mencionar de ubicarse. En Gálatas capítulo 3, mira lo que dice en versículos 2 y 3. Dice esto, mira, dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Le dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibiste el Espíritu, recibiste la salvación. Tan insensatos sois. En versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Mira, en este libro de Gálatas, vete a retroceder un capítulo, en capítulo 2, en versículo 16, dice esto, dice, sin embargo,
sabiendo, le dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, dice, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Guarde su lugar en Hechos capítulo 15. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 28. Ve lo que dice. Y en Romanos capítulo 3, 28 dice lo siguiente, dice, porque concluimos, me encanta, bien sencillo, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Mira, regresa a Gálatas capítulo 2. Si la salvación se lograra mediante nuestras buenas obras, piense bien conmigo, entonces no habría necesidad de Jesucristo. Piénselo bien. Porque en Gálatas capítulo 2 dice esto en versículo 21 dice, no hago nula la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Mira, mis hermanos, el propósito de la ley mosaico, de la ley de Moisés, era mostrarnos algo importantísimo. ¿Qué era? La ley era para mostrarnos toda nuestra necesidad de Jesucristo. La ley nos mostró lo pecaminosos que realmente somos. En Romanos 3:20 y también en Gálatas capítulo 3, por favor, guarde sus lugares ahí. En Romanos 3:20 dice esto, dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano, será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento de ¿qué? De el pecado. Mira, en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Es todo lo que se está tratando aquí en Hechos capítulo 15. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido, mira bien, a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Quédese ahí en Gálatas. Vaya conmigo en capítulo 1, por favor. En Gálatas capítulo, mira, Pablo emitió una severa advertencia a cualquiera que viene a distorsionar, mis hermanos, el mensaje evangélico, como lo estaban haciendo estos judaizantes en Hechos capítulo 15, en versículo 1. Él dijo aquí en Gálatas capítulo 1, él dijo lo siguiente en versículo 9. Dice, en Gálatas 1:9 dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si algunos os anuncian un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema, sea condenado. Mira, aquí hay una pregunta. ¿El legalismo sigue apareciendo hoy día? ¿El legalismo está presente con nosotros? Por supuesto, sí. La respuesta es sí. Escuchen bien. Estas enseñanzas son legalistas. Mira, por ejemplo, hay aquí iglesias con quien yo he tenido que tratar y pastores en Lima, por ejemplo, un ejemplo, y en Tacna. Mira bien. El bautismo es necesario para la salvación. Ellos lo enseñan. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Ese es legalismo. Mira, hablar en lenguas para la salvación o mantener la salvación a través de hablar en lenguas. Eso lo enseñan aquí. Ese es legalismo.
ser miembro de una iglesia para la salvación. Si no eres miembro de cierta iglesia, no eres salvo. Ese es legalismo. Confiar en los sacramentos, mis hermanos, para salvarte. Eso es legalismo. Mira, te quedas salvado siendo bueno y haciendo buenas obras, si no pierdes tu salvación. Ese es legalismo. Mira, esas enseñanzas deshonran a Cristo porque enseñan que su obra en la cruz no es suficiente para salvar a una persona. Déjenme asegurarles lo que es, que lo es. Que la obra del Señor en la cruz es más que suficiente. Mira, hay otra nota. Aquí hay otra nota que abordaremos sobre el legalismo, mis hermanos. Tenga mucho cuidado. Debido a que un cristiano tiene convicciones divinas, se viste modestamente, no maldiga, quizá no fuma, quizá no se emborracha, quizás se mantiene sexualmente puro. Mira, esto no hace que ese cristiano sea un legalista. No. Hay una línea fina, pero también hay un balance en este asunto. Mira, la Escritura enseña que debemos de vivir justos. La Escritura enseña que debemos vivir santos, que debemos vivir y separarnos, ¿no?, del estilo de la vida carnal del mundo. Mira, abre su Biblia, 2 Timoteo, por favor, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Mira, ¿sabe lo que uno de los problemas que tenemos que enfrentar hoy día? Es la debilidad de la iglesia. ¿De qué debilidad estamos hablando? La debilidad de la iglesia hoy en día y en la vida de muchos creyentes es la muy poca instrucción acerca de la vida recta. Mira, dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para hacer ciertas cosas, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cómo nos encanta enseñar, pero no nos gusta a reprender, no nos gusta a corregir y no nos gusta instruir específicamente en justicia? Mira, note conmigo, por favor, regrese a Hechos capítulo 15. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 15 en versículo 2. Hechos 15, 2. Aquí tenemos un debate, el debate principal. Mira, dice: como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los judaizantes, los hermanos que estaban en la iglesia determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de la iglesia de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mira, por lo tanto, cuando Pablo y Bernabé no tuvieron una pequeña disensión y disputa con ellos, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros debían ir a Jerusalén y a los apóstoles y ancianos acerca de esta pregunta. Se necesitaba aclarar: ¿la salvación es por gracia o la salvación es por obras, por la ley? Los que los hombres dijeron creó problemas, grandes problemas con Pablo y Bernabé. Provocó una gran disensión y disputan además una tremenda investigación. Mira, aquí en versículo 2, la palabra disensión, cuando dice como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión, esta palabra, mis hermanos, significa levantamiento en rebelión. Eso es lo que estaba sucediendo.
es un alboroto, mis hermanos. Es una contención violenta, por decirlo así. Es una conmoción donde se movió un montón de gente en este asunto. Y Pablo y Bernabé, ellos tomaron el toro por el cuerno. El toro por el cuerno y reprendieron a estos hombres. Mire bien. La disputa se apartó de llegar a los perdidos. Esta enseñanza falsa tuvo que ser abordada. ¿Por qué? Porque creaba confusión sobre cómo ser salvos, así como un obstáculo también para ser salvos. Mira, y en medio de este debate, ahora Pablo y Bernabé están en Jerusalén, en el concilio. Santiago se pone de pie. Santiago abordó esta confusión en Hechos capítulo 15. Note bien leer conmigo versículo 24. Hechos 15, 24. Mira lo que dice. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros a quienes no autorizamos os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Ahora, note lo que dice la palabra ahí. Perturbando, subraya la palabra perturbando. Mira, esta palabra, perturbando, proviene de la palabra en griego, mis hermanos, es anescudazo, que significa empacar equipaje. Hermano, ¿de qué tú estás hablando? Mira, no. Significa equipar equipaje, ¿no? Empacar equipaje, no. Cuando uno va a empacar un equipaje, le va añadiendo un montón de cosas, ¿sí o no? Especialmente cuando va a viajar, ¿no? Mira, en otra palabra, la adición, el añadir, ¿no?, de la circuncisión al mensaje de la salvación, añadió equipaje innecesario a la fe de los creyentes. Las religiones sin Cristo hace esto repetidamente todo el tiempo. Mira, la salvación no es una obra que el hombre puede hacer por el Señor. No lo puede hacer, mira. A lo contrario, es una obra que el Señor solo puede hacer por el hombre. Mira, la religión es el intento del hombre de llegar a Dios. Y la salvación es el intento de Dios de llegar al hombre. Perdón. Mira, la iglesia tomó medidas. La iglesia tomó medidas drásticas y llevó el problema al concilio de Jerusalén para tomar una decisión mayor sobre esta cuestión. Y varias veces en la historia, si tú no lo sabes, los líderes de la iglesia se han reunido para resolver problemas o cuestiones doctrinales, mis hermanos. Y sabemos nosotros que a través de los años mismos hemos tenido varios concilios, mira bien. Y no tengo tiempo de entrar, pero mis hermanos, hay 21 concilios que sucedieron mayores en la historia de la iglesia. Las primeras 7, los protestantes, los evangélicos, se afirma y se acerca de ellos. Lo demás no, porque le pertenece a la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, el concilio, mis hermanos, de Nicea, ¿no? O Nicrea, pero en español inglés lo han reducido y dice Nicea. Eso ocurrió en el año 325 después de Cristo. Y el concilio de Calcedón, que ocurrió en el año 451 después de Cristo, se ocuparon principalmente en esos dos concilios, ¿ves?, las enseñanzas erróneas, ¿no?, acerca de la persona y la naturaleza del Señor, y estas enseñanzas fueron condenadas en ese tiempo. Mira, el concilio de Jerusalén fue el primero,
y más significativo de todas. ¿Por qué? Porque estableció una verdad que jamás se ha cambiado desde ese entonces. Estableció cómo se salva a una persona. Si esto se llevara a cabo alrededor del más o menos entre el año 50 y 52 después de Cristo, aproximadamente 50-52 años después que Cristo murió, el asunto era de gran urgencia e importancia, porque unos pocos años Pablo sería arrestado por predicar este mensaje. Y es más o menos como unos 12 años. Nerón, el emperador Nerón, quemaría a Roma y a los cristianos serían perseguidos. Mira. Ahora, vamos a la declaración. La declaración. Abre su Biblia, regrese conmigo en Hechos capítulo 15, versículos 3 y 4. En Hechos capítulo 15, versículos 3 y 4. Mira lo que dice. Así que, siendo enviados, subrayar, siendo ubrayos. Dice, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Ahora te recuerda que te pedí subrayar siendo enviados. Mira, esa frase, la frase siendo enviados, proviene de la palabra en griego. Mira, en griega, mis hermanos, dice que proempo, ¿no? Que significa ayudar a una persona en su camino. Suministre todas las necesidades para su viaje. Te recuerdo que ellos mandaron a Pablo y Bernabé y con otros de la iglesia, porque los otros de la iglesia fueron a ayudar a Pablo y Bernabé en su camino y cumplieron con todas sus necesidades en ese viaje de Antioquía a Jerusalén, y querían asegurar que ellos iban a llegar, y lo acompañaron en el concilio donde se les permitió a ellos entrar. La iglesia los apoyó. Son los problemas hoy en día en la iglesia, que hablamos mucho pero hacemos poco. Y cuando tenemos que enviar un pastor para hacer lo que se tiene que hacer, de repente nosotros desaparecemos y las manos, mis hermanos, no entran en las bolsas para ayudar. Mira, ellos compartieron con la iglesia lo que Dios había hecho y muchos se regocijaron. Permiten preguntarles. Permiten. ¿Se regocijan? ¿Se regocijan cuando la gente pone su fe en Cristo? Esa es mi pregunta hoy día. Mira, entiendan que la carnalidad le privará a mis hermanos de su gozo y deseo de llegar a los pecadores perdidos. Es la razón por que muchos de nosotros no estamos evangelizando, no estamos compartiendo el evangelio del Señor. Mira, la carnalidad, mis hermanos, y la mundanidad, mira, te desviarán de la iglesia, de la Biblia y de la comunión cristiana. Regresamos. Hechos capítulo 15, versículo 5. Versículo 5, mira bien. Note la disensión. Note aquí como se nos indica aquí en versículo 5. Dice, en Hechos 15, 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mira, en la iglesia siempre hay un grupo que quiere imponer un montón de otras reglas, mis hermanos, para asegurar entre comillas, la salvación o la santidad de los demás. Mira, cierto grupo de fariseos creía en el Señor y estaban en la iglesia, pero no podían olvidar
el pasado. Según aferrándose a las viejas costumbres y creencias, estaban espiritualmente desviados. Mira, abre su Biblia en Filipenses capítulo 3. Y en Filipenses capítulo 3, mira lo que dice la palabra del Señor en versículos 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, hermanos, mira lo que dijo Pablo. Yo mismo, Pablo está hablando, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome, mira lo que él dice, a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios, mis hermanos, de Dios en Cristo Jesús. Reza conmigo en Hechos capítulo 15. Mira lo que él dice aquí en versículos 6 hasta el 11. Del versículo 6 hasta el 11. Mira, note la discusión que sucede aquí. Dice en versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto en el concilio de Jerusalén. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Dice, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor de la misma manera que ellos también lo son. Mira, los apóstoles y los ancianos consideraron y consideran el asunto. Y después de que aquí en Hechos capítulo 15 se agotaron los argumentos, Pedro habló. Y Pedro se levantó callar. Pedro normalmente es un hombre impaciente, ¿no? Entrando primero en la habitación con la boca en vez con los zapatos. Así era Pedro. Pero no esta vez. No esta vez. Mira. Porque esperó pacientemente el momento adecuado para hablar. Y es importante. Miren lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 18, versículo 13. En Proverbios capítulo 18, versículo 13. Dice, el que responde, me encanta, el que responde antes de escuchar, cosecha necedad y avergüenza. Mira, Pedro tomó su tiempo para escuchar cuidadosamente todo lo que se estaba tratando aquí. Perdón. Ahora, por favor, guarde su lugar en Hechos capítulo 15. Ponga su dedo en Romanos capítulo 8 y 1 Corintios capítulo 6. Romanos capítulo 8 y 1 Corintios capítulo 6. Romanos capítulo 8 y 1 Corintios capítulo 6. Mira bien. Los discursos de Hechos capítulo 15 forman lo que se nombra la carta magna de la iglesia. Pedro declaró que los gentiles están salvos, están salvados. Dios lo demostró dándole su espíritu.
Mira, en Romanos capítulo 8 dice esto en versículo 9. Romanos 8, 9. Y te dije, guarde su lugar en 1 Corintios capítulo 6. Digo, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, mayúscula. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. 1 Corintios capítulo 6 dice esto en versículo 19. Dice, ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo de qué? Es el templo del Espíritu Santo, que dice que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Sabe lo que estaba haciendo Pedro aquí? Pedro estaba declaró que los legalistas no tenían derecho a exigir, demandar, esperar a los gentiles que guardaran lo que Dios no había requerido para la salvación. Los judíos convirtieron la ley en un yugo opresivo, añadiendo requisitos que era una tremenda carga, demasiado. No funcionó para los judíos, ¿te imaginas? Así que ¿por qué esperarían que los gentiles guardaran sus reglas? La ley puso un yugo. Mira, abre su Biblia en Mateo capítulo 11. Por favor, Mateo capítulo 11 del versículo 28 a 30. Mateo capítulo 11, versículo 28 a 30. Mira, la ley puso un tremendo yugo a los hombres. La gracia, escúchame bien, la ley puso un yugo sobre los hombres, pero la gracia, escuche bien, la gracia puso la carga a Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículo 28 hasta el 30 dice lo siguiente: venid a mí, todo lo que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Por favor, ahora regrese conmigo en Hechos capítulo 15, versículo 12. Versículo 12, por favor. Mira, ser como los judíos era el problema en cuestión, lo que se nos está tratando aquí en Hechos capítulo 15. Pedro, amablemente dio la vuelta a las mesas, mis hermanos, y le dijo que estamos salvados como ellos, en lugar de decir que se salvan como nosotros. Pedro estaba bien claro en el asunto, igual como Santiago en el concilio. Mira, note la revelación ahora de los milagros, la revelación de los milagros. En Hechos capítulo 15, mira lo que él dice en la palabra, versículo 12, Hechos 15, 12. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios, ¿no? Mira los milagros que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Mira. Entonces toda la multitud guardó silencio y dio audiencia a Bernabé y a Pablo, declarando qué milagros y maravillas había hecho Dios entre los gentiles por ellos. El pueblo respondió en silencio. No podían responder a lo que sabían que era verdad. Los milagros eran más evidencia para confirmar el mensaje.
Dios usó a estos hombres para que la iglesia volviera en marcha. Permítame, mis hermanos, preguntar, ¿está en camino? ¿Está en camino o desviados espiritualmente, mis queridos hermanos que me están escuchando en este momento? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Mira, a pesar de la oposición que enfrentan los cristianos, Dios puede darle la vuelta y traer gloria a sí mismo. A mí no me importa en qué situación nos encontramos. Por ejemplo, años y años y años atrás, el famoso evangelista Billy Graham estaba siendo entrevistado en la televisión en el país de Australia por un anfitrión agnóstico. Y en la entrevista, perdón, Billy Graham dijo algo bien sencillo, súper sencillo. Y él dijo, sé que voy al cielo, no por lo que he hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por mí. Por lo que Cristo ha hecho por mí. Mira, ese anfitrión agnóstico de ceremonias en este programa de la televisión estaba tan sorprendido, estaba en un estado de shock por esta declaración que salió de la boca de Billy Graham y por consecuencias este anfitrión agnóstico salió a las calles y comenzó a preguntarle a toda la gente en la calle, ¿sabes si vas al cielo? Quería saber lo que los otros creían. Mira, Dios usó, es interesante, la curiosidad de la pregunta del agnóstico. Hizo a que la gente pensara a dónde irían cuando murieran. ¿Sabes? ¿Sabes si no te desvíes más? Resuelvan este asunto hoy poniendo su fe en Jesucristo. Regrese conmigo en Hechos capítulo 15. Vamos a leer del versículo 13 hasta el 22. La tarea aquí está el versículo 21, pero vamos a cerrar con el versículo 22. Mira lo que dice. Hechos 15, capítulo 15, versículo 13 hasta 22. Dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió, diciendo, escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas tal como está escrito. Y él va a citar al profeta Amós. En esa cultura ellos conocían las escrituras muy bien. No se les tiene que mencionar como hoy día. Hoy yo tengo que decir Amós capítulo 9, versículo 10, 11 y 12. Pero ellos estaban tan íntimos con las escrituras que los profetas y los discípulos tenían el lujo de simplemente parafrasear la palabra y todo el mundo sabía dónde estaba hablando. Le dice en versículo 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres, mire bien, busque al Señor y todos los gentiles, todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas, contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde las generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo he leído en las sinagogas.
Entonces pareció bien a los apóstoles, versículo 22, y dice, y a los ancianos que toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Mira, en esta última sección encontramos a la iglesia en buenas condiciones hasta que los falsos maestros crearon disensión, crearon confusión en la iglesia, predicando el legalismo a los nuevos cristianos. Mira, el legalismo es cualquier cosa, es cualquier adición de la obra del hombre a la obra terminada de Cristo para traer o guardar la salvación. Mira, estos maestros les decían a los gentiles que tenían que circuncidar antes de que pudieran ser salvos. Su mensaje y la interrupción evitaron que la iglesia se desviase de ganarse a los perdidos ante Cristo. La división en la iglesia siempre hará eso. Mira, el asunto al concilio de Jerusalén para que resolviera el problema. Y después de mucho debate, porque hablaron y debatieron y disputaron, mis hermanos, Pedro se levanta y habló. Y dio una posición clara sobre la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo, dejando a la audiencia estupefacta, estúpido los dejó a ellos, y en silencio, porque estaban atónitos cuando Pedro habló. Y aprovechando el silencio, luego Santiago se levantó y le habló a ellos. Y lo acabamos de leer, ¿no? En Hechos capítulo 15, del versículo 13 hasta el versículo 18, ¿no? Lo acabamos de leer, ¿no? Santiago aquí en versículo 13 al 18 dijo, cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, escuchadme, hermanos, Simón ha relatado como Dios al principio tuvo el nombre, tuvo a bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y esto concuerda a la palabra del profeta, tal como está escrito. Y él relata el profeta Amós, en versículo 16, versículo 17, versículo 18. Miren bien lo que dice. Santiago se refirió al mensaje de Pedro y confirmó lo que Pedro lo que Pedro dijo era verdadero, como veremos en esta porción de Hechos, ¿no? Cualquier hombre que predicas correctamente, cualquier hombre que predica correctamente la palabra de Dios predicará la verdad. Mire, el mensaje de Pedro estuvo de acuerdo con el libro de Amós. Mira lo que dice el libro de Amós, en Amós capítulo 9, versículo 11 y 12. Mira, en el Antiguo Testamento primeramente tenemos el libro de Joel, Amós y Abdías. Pero en medio de Joel y Abdías está este libro de Amós. Y Amós dijo esto en capítulo 9, versículo 11 y 12. Bien, en aquel día levantará el tabernáculo caído de David, repararé, le dice, sus brechas, levantaré sus ruinas y reedificaré como un tiempo, dice, en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Mira, Santiago, mis hermanos, procedió a dar recomendaciones al concilio y luego declaró que no se debía crear dificultad, no se debía crear problemas, no se debía crear molestias adicionales para aquellos entre los gentiles que se volvieron a Dios. Estas recomendaciones debían ponerse en una carta y ellos mandaron una carta. Mire bien. Mira, ahora note el contenido de la carta. El contenido de la carta. En Hechos capítulo 15, versículo 19. Versículo 19 dice esto.
Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los de entre los gentiles que se convierten a Dios. Yeah. Los gentiles estaban muy súper preocupados por lo que predicaban los legalistas, alegando que tenían que cumplir con las normas judías para ser salvados. Ve un poquito más adelante, lea conmigo. En Hechos capítulo 15, mira lo que dice versículo 24, mira. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Mira, la palabra perturbando ahí, en este versículo, ¿no?, es diferente a la palabra usada en versículo 19 de Hechos capítulo 15. Es la palabra aquí, tarrazo. Y es una palabra muy fuerte, y es una palabra muy intensa que significa, escuche bien, profundamente perturbado, perplejo, para crear miedo, para causar conmoción interna, para quitar la calma de la mente. Era para alborotar sus almas. Esta misma palabra se utiliza cuando Cristo le habló a los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. Es la misma palabra, perturbando, no se turbe. No debemos, mis hermanos, no debemos vivir de esta manera, ni no tenemos que hacerlo en absoluto. En Hechos capítulo 15, otra vez. Mira lo que él dice en versículo 24, otra vez, mira, réese conmigo. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Ahora, aquí la palabra perturbando en versículo 24, ¿bien?, proviene de la palabra anescauduso, es anescauduso. Y mira, se utiliza solamente en el Nuevo Testamento. Significa perturbar. Se utilizaba para hablar de bancarrota o de un ejército que saqueaba una ciudad. Es tan intenso esta palabra que estaban utilizando aquí. Los fariseos, mis hermanos, los falsos maestros, hicieron estragos, mis hermanos, en la iglesia, y saquearon a la iglesia emocionalmente. Estos cristianos gentiles se preguntaban: ¿estamos salvos o no? ¿Somos salvos o no? Mira, entender que la meta de Satanás es hacer que el cristiano dude de su salvación. Cuando eso sucede, le roba al creyente el gozo y la eficacia para Cristo. Ahí es donde Satanás te quiere, sin hacer nada, sin tocarte. Hoy en día hay muchos cristianos que dudan de su salvación porque no entienden que están eternamente seguros en Cristo. No lo comprenden. ¿Por qué estamos eternamente seguros? ¿Por qué tenemos esa seguridad? ¿Por qué? Dios nos prometió que tenemos vida eterna cuando confiamos en Él. Mira, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 25. Primera de Juan capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo: la vida eterna. La vida eterna. Mira, el término vida eterna, vida para siempre, se utiliza más de 40 veces en el Nuevo Testamento. ¿Te recuerdas en el Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28. Dice: yo les doy vida eterna, jamás perecerán. Jamás perecerán.
y nadie les arrebatará de mi mano. Mira, las palabras jamás perecerán. Se traducen de dos palabras griegas, mis hermanos, que forman un doble negativo. Un doble negativo. La lengua griega utiliza con frecuencia un doble negativo para hacer que la declaración negativa sea enfática. La idea de Juan capítulo 10, 28, cuando acabamos de leer aquí, es que los que son salvos no perecerán. Nunca, ni en ningún caso, nunca en ningún caso, eternamente perecerán. Entiende, amado, que no te mantienes salvado. Dios hace esto. Mira bien. En 2 Timoteo, en capítulo 1, versículo 12. Por lo cual también, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12 dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido, más que convencido, de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. En 1 Pedro, en capítulo 1. En 1 Pedro, capítulo 1, dice esto en versículos 3, 4 y 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, y dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Mira, en el Evangelio de Juan se nos dice en Juan capítulo 6, versículo 39. Juan capítulo 6, versículo 39. Dice esto. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo que resucite en el día final. Mira, es la voluntad. Es la voluntad de Dios que ninguna persona salvada nunca se pierda. En versículos 20 y 29, Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15, versículos 20 y 29. Bien, Santiago hizo una recomendación sobre cómo lograr la unidad y la comunión entre los cristianos, judíos y gentiles. Y él dice en Hechos capítulo 15, versículo 20, dice, sino que les escribamos que abstenga de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación y de lo estrangulado y de sangre. En versículo 29, Hechos capítulo 15. Que os abstengáis de cosas que sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis pasarlo bien. Mira, los gentiles no tenían que convertirse en judíos y ser circuncidados. Los gentiles deben seguir las directivas básicas en su conducta personal. Esto los impediría ofender a los creyentes judíos. Abstenerse de las carnes ofrecidas a los ídolos. No le están preguntando, no le están pidiendo mucho. Abstenerse de los alimentos que contienen sangre. Abstenerse de fornicar. El trasfondo de los gentiles implicaba fornicación en las religiones, en sus religiones. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Y aquí vamos a concluir. Mira. Pablo dice algo bien claro.
aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. 18. Huí de la fornicación. Todos los demás pecados de un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Mira, la inmoralidad, que era el requisito que se le está pidiendo a ellos, el verdadero, debe detenerse inmediatamente en la vida del cristiano. La gracia de Dios no abre la puerta a la anarquía. Escúchate, la gracia de Dios no abre la puerta a la anarquía en la conducta de un creyente. No estamos en libertad de vivir pecaminosamente. El cristiano debe ser piadoso, educado en su estilo de vida. Mira, por favor, no debemos ser inmodestos. No debemos ser sensuales. No debemos ser sugerentes. No debemos ser inmorales. No debemos ser sucios. No debemos ser descuidados o borrachos. Somos embajadores de Jesucristo, pertenecemos al Señor. Mira, acabamos de leer aquí, en versículo 18, ¿no? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, mira. Ahora lee conmigo versículos 19 y 20. Versículo 19 y 20, mira lo que dice. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, estas recomendaciones de Santiago trajeron una buena conclusión a la reunión del concilio en Jerusalén, que se trata aquí en Hechos capítulo 15, versículo 1 hasta el 21. Santiago fue salvado después de la resurrección. Una vez que creyó, rápidamente se convirtió en un líder capaz en la iglesia primitiva. Así debe ser cada uno de ustedes. La fe hace que una persona sea útil en el servicio de Dios. Amén. Vamos a orar, por favor.